Buenos Aires estaba gris esa mañana. No llovía, pero el aire tenía ese olor a vereda húmeda que deja la madrugada cuando se va sin despedirse. Los colectivos pasaban dejando estelas de ruido y gasoil, y desde una panadería cercana llegaba el aroma tibio del pan recién horneado, mezclado con café quemado y azúcar. Clara Fernández llegó con 10 minutos de anticipación. Empujó la puerta del café en Recoleta y una campanita vieja anunció su entrada. El lugar era estrecho, con mesas de madera gastada, sillas que crujían al moverse y una luz amarilla que hacía que todo pareciera más lento. Eligió la mesa junto a la ventana, la de siempre. Desde ahí podía ver la calle, la gente apurada, las vidas ajenas que no preguntaban nada. Se sacó el saco gris, lo apoyó en el respaldo de la silla y respiró hondo. No estaba nerviosa, estaba decidida. Había pasado demasiado tiempo esperando algo que no llegaba, demasiados años creyendo que el amor era una promesa justa. Ahora sabía que no lo era. El amor, había aprendido, exigía demasiado y daba poco a cambio. Pidió un café solo, sin azúcar. Cuando Julián llegó, el sonido de la campanita volvió a sonar. Traía un abrigo oscuro y el pelo ligeramente desordenado por el viento. Olía a frío de calle, a jabón neutro y a algo más difícil de identificar, como madera limpia. Se detuvo apenas un segundo antes de verla, como si quisiera asegurarse de que esa mesa, esa mujer, ese momento eran reales. Si te gustan las historias intensas, emocionantes y cargadas de amor, quédate aquí. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué estás haciendo mientras esta historia te acompaña. Suscribirte, dar like y compartir nos ayuda a seguir creando las mejores historias para ti. Respira hondo. Continuamos. No cutting aquí. Clara, dijo con voz baja. Julián, no hubo beso, no hubo sonrisa ensayada, solo un apretón de manos breve, correcto. Se sentaron frente a frente. Entre ellos, la mesa parecía demasiado pequeña para todo lo que no iban a decir. Hablaron de papeles, de tiempos, de beneficios mutuos, un matrimonio legal que resolvería problemas prácticos, una convivencia ordenada, una fachada impecable ante el mundo. No quiero expectativas, dijo Clara mirando el café humeante, como si las palabras pudieran disolverse ahí. No quiero escenas ni promesas que no se puedan cumplir. Julián asintió despacio. Yo tampoco creo en eso, respondió. Prefiero la claridad. Establecieron reglas con una frialdad casi quirúrgica. Habitaciones separadas, libertad absoluta, respeto innegociable y una cláusula final, la más importante. Si alguno quiere terminar el acuerdo, dijo ella, el otro no se interpone, completó él. Firmaron los documentos con lapiceras prestadas, de esas que siempre fallan al primer intento. Cuando terminaron, el café ya estaba frío. Por primera vez Clara levantó la mirada. Sus ojos se encontraron apenas un segundo. No fue amor, no fue deseo, fue algo más incómodo, reconocimiento. Salieron del café por separado. Buenos Aires seguía oliendo a humedad, a pan caliente, a rutina, y sin saberlo, acababan de sellar el comienzo de algo que no figuraba en ningún contrato, porque nadie puede regular lo que empieza a crecer en silencio. La iglesia olía a cera derretida y a flores blancas demasiado frescas. Clara lo notó apenas cruzó el umbral. Ese perfume espeso, casi invasivo, que no dejaba lugar para nada más. Gardenias, lirios, rosas importadas, todo impecable, todo costoso, todo ajeno. El eco de sus pasos resonó sobre el piso de Mino Metintoy, mármol pulido mientras avanzaba por la nave central. Las columnas altas parecían observarla con una solemnidad antigua, como si también ellas supieran que ese matrimonio no nacía del amor, sino de un acuerdo silencioso. El vestido era simple. Marfil, líneas limpias, sin bordados exagerados. Clara lo había elegido así a propósito. No quería disfrazarse de algo que no era. La tela caía suave sobre su cuerpo, y al moverse, rozaba su piel con una frialdad leve, recordándole que aquello no era un sueño, sino una decisión tomada con plena conciencia. Desde los primeros bancos, las miradas se clavaban en ella. No eran miradas curiosas, eran evaluaciones. Las mujeres de la familia Álvarez observaban cada detalle, el corte del vestido, los zapatos, el peinado sobrio,
Hombres de trajes oscuros murmuraban en voz baja, reconociendo apellidos, calculando herencias, pensando en negocios incluso ahí, frente al altar. Julián la esperaba de pie. Su traje negro estaba perfectamente ajustado. La corbata gris perla, discreta, sin ostentación, tenía las manos entrelazadas frente a él y el rostro sereno. Pero sus ojos estaban tensos. No nerviosos, vigilantes, como si supiera que todo aquello era un escenario del que no podía escapar. Cuando Clara llegó a su lado, intercambiaron una mirada breve. No hubo sonrisa, solo un gesto mínimo de reconocimiento. El sacerdote comenzó a hablar con voz grave, ensayada. Palabras sobre el amor eterno, la entrega, la fidelidad. Clara escuchaba sin escucharlas. Cada frase le parecía una ironía cuidadosamente pronunciada. Julián, en cambio, mantenía la vista fija al frente. Su mandíbula se tensaba apenas cada vez que alguien pronunciaba la palabra amor. Cuando llegó el momento de los votos, ninguno improvisó. Repitieron las palabras con corrección absoluta, sin temblores, sin emoción visible. «Sí, acepto», dijo Clara con voz firme. «Sí, acepto», respondió Julián. El anillo estaba frío al deslizarse por su dedo. El metal le apretó apenas la piel, como un recordatorio físico del acuerdo que acababan de sellar ante todos. El beso fue breve, respetuoso, casi protocolar. Los aplausos llenaron la iglesia. Desde afuera el matrimonio era perfecto. Al salir, la luz del mediodía los envolvió. El aire olía a flores, trituradas bajo los zapatos de los invitados y a verano porteño que empezaba a instalarse. Los fotógrafos pedían sonrisas. «Un poco más cerca», decían. «Mírense». Y ellos obedecían. Julián apoyó la mano en la espalda de Clara con cuidado, sin posesión. Ella sostuvo su brazo, como se sostiene una baranda firme, con confianza pero sin apego. Por un segundo, mientras posaban frente a la escalinata, Clara pensó que ese matrimonio se sentía extrañamente seguro, no feliz, seguro. Y eso, para alguien que había dejado de creer en el amor, ya era mucho más de lo que había esperado. La casa estaba en silencio cuando llegaron. No era un silencio incómodo, sino uno caro, medido, diseñado, de esos que no nacen de la calma, sino de la ausencia. El portón automático se cerró detrás de ellos con un sonido metálico, seco, y durante unos segundos ninguno dijo nada. La propiedad estaba en Palermo Chico, líneas modernas, vidrios amplios, hormigón, madera oscura y acero. Todo tenía un orden perfecto, casi excesivo. Las luces indirectas bañaban las paredes en tonos cálidos, pero no lograban quitarle al lugar cierta frialdad elegante, como si la casa todavía no hubiera decidido a quién pertenecer. Clara fue la primera en entrar del todo. Sus zapatos resonaron suavemente sobre el piso pulido. El aire olía a limpio, a productos neutros, a algo recién estrenado. No había rastros de vida cotidiana, ni fotos, ni objetos fuera de lugar, ni recuerdos visibles. «Testy grande», dijo finalmente. Julián asintió, dejando las llaves sobre una mesa de mármol. «Podés usar el ala izquierda», explicó. «Tiene salida al jardín y un estudio. Pensé que te serviría para trabajar». Clara lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela. No era un gesto romántico, era consideración. Subió las escaleras despacio, pasando la mano por la baranda de madera. La textura era suave, pulida por el uso, y ese detalle le gustó más de lo que esperaba. Al entrar a su habitación, lo primero que notó fue la luz. Ventanas enormes, cortinas claras que dejaban pasar el atardecer. El jardín al fondo, verde oscuro, silencioso. Dejó la valija junto a la cama. Por primera vez desde la boda, se permitió respirar sin testigos. Mientras tanto, Julián recorría la casa en silencio, como si también la estuviera habitando por primera vez. Se quitó el saco, aflojó el nudo de la corbata y pasó por la cocina sin encender las luces. Abrió una botella de agua, bebió un sorbo largo y se quedó apoyado contra la mesada. Escuchó pasos en el piso superior. Clara. El sonido era distinto al suyo, más liviano, más humano. No había pensado en eso. Cenaron tarde. No hubo cena formal, ni brindis, ni discursos incómodos. Ella bajó con un suéter claro y el cabello suelto. Él ya no llevaba corbata. Prepararon algo simple, casi sin hablar, compartiendo el espacio con una coordinación inesperada. «Las reglas siguen vigentes», dijo Julián rompiendo el silencio. «Nada cambia por vivir bajo el mismo techo». «Lo sé»,
respondió Clara. Justamente por eso acepté. Se sentaron frente a frente, pero no cerca. La mesa larga permitía distancia. Clara notó que eso la tranquilizaba y al mismo tiempo la inquietaba un poco. Después, cada uno se retiró a su lado de la casa. La noche cayó despacio sobre Buenos Aires. Desde la ventana, Clara escuchaba el murmullo lejano de la ciudad, autos, voces apagadas, una sirena que se perdía a lo lejos. Se acostó sin apagar del todo la luz, observando el techo blanco, demasiado perfecto. Pensó en lo extraño que era compartir una casa con alguien a quien no amaba y no sentirse sola. En la otra ala, Julián permanecía despierto. Apoyado en la cama, con la espalda contra el respaldo, miraba el reflejo de la ciudad en el vidrio. Pensó que había vivido en lugares mucho más grandes y que ninguno se había sentido tan ocupado como esa noche. 2 habitaciones, 2 silencios, un mismo techo. El matrimonio funcionaba exactamente como habían planeado, y sin embargo, algo había cambiado. No era amor. Todavía no. Era presencia. La mañana entró en la casa sin pedir permiso. La luz se filtró por los ventanales altos y fue dibujando sombras largas sobre el piso de madera. Afuera, el jardín todavía conservaba el brillo húmedo del riego nocturno. El aire tenía un olor leve a pasto cortado y a tierra mojada. Un aroma que Clara reconoció al instante, aunque no supo decir por qué le provocaba una nostalgia suave, casi agradable. Bajó las escaleras descalza. El contacto del piso frío contra la piel la despertó del todo. Llevaba una camisa blanca amplia, prestada del día anterior, y el cabello recogido sin cuidado. No esperaba encontrarse con nadie tan temprano. Había calculado sus horarios pensando en la distancia, en no cruzarse más de lo necesario. Pero Julián ya estaba despierto. Estaba en la cocina, apoyado contra la isla central revisando unos papeles. Llevaba una remera gris simple y pantalón oscuro. Sin el traje, sin la postura social, parecía otro hombre, más joven, más real. El sonido de la cafetera llenaba el espacio con un murmullo constante. El aroma del café recién hecho empezó a expandirse por la casa, mezclándose con el olor a pan tostado. «Buen día», dijo él sin levantar demasiado la voz. Clara se detuvo un segundo antes de responder, no porque no supiera qué decir, sino porque la escena la tomó por sorpresa. «Buen día». No se miraron de inmediato. Ella se sentó en uno de los bancos altos. Él le alcanzó una taza sin preguntar cómo lo tomaba. Clara notó el gesto. No dijo nada. Bebió un sorbo. El café estaba fuerte, exactamente como le gustaba. «Creo que deberíamos dejar todo por escrito», dijo Julián, finalmente rompiendo el silencio. «Para evitar confusiones». Clara asintió. «Las reglas». Julián tomó una carpeta negra y la apoyó sobre la mesa. Al abrirla, el sonido del papel fue casi solemne. No había abogados presentes. No había testigos. Solo 2 personas tratando de convencerse de que podían controlar algo que siempre se escapa. «Primero», comenzó él, «cada uno mantiene su vida personal, sin explicaciones innecesarias». «De acuerdo», respondió Clara, «y sin preguntas que no queramos responder». Él anotó. La lapicera se deslizaba con un sonido suave, casi hipnótico. «Segundo, respeto absoluto del espacio del otro. Las habitaciones son privadas y el estudio», agregó ella, «es importante para mí». También, el café se enfriaba lentamente. «Tercero», continuó Julián, «apariencias, eventos familiares, sociales, laborales. Ahí sí somos un matrimonio». Clara levantó la mirada. «¿Y fuera de eso?» «Fuera de eso, somos 2 personas compartiendo una casa». Silencio. Ella apoyó los codos sobre la mesa. «Nada de celos», dijo. «No tendría sentido». Julián dudó apenas un segundo antes de escribir. «Nada de celos». Había algo extraño en ponerlo en palabras, como si al nombrarlo lo hicieran posible. «Y lo más importante», añadió ella, con voz firme, «si alguno quiere terminar el acuerdo, el otro no se opone. Sin escenas, sin reproches». Julián levantó la vista por primera vez. Sus ojos se encontraron. «Prometido». Firmaron. El sonido de las hojas al cerrarse marcó el final de algo, o el comienzo. Más tarde, cada uno siguió con su rutina. Clara pasó la mañana en el estudio. El lugar olía a madera vieja y a polvo fino, ese polvo noble que dejan los planos
los libros, las ideas en construcción. Abrió la ventana. Desde ahí podía escuchar la ciudad respirando a lo lejos. Julián tuvo reuniones virtuales. Su voz, firme y controlada, se filtraba ocasionalmente por el pasillo. Clara no escuchaba las palabras, pero sí el tono. Seguro, preciso, distante. Al mediodía se cruzaron en la cocina. No fue planeado. Ella estaba lavando unas verduras. Él entró a buscar agua. Sus manos se rozaron apenas al abrir el mismo cajón. Un contacto mínimo, eléctrico, suficiente para que ambos se quedaran quietos un segundo de más. «Perdón», dijo él, «no pasa nada». Pero sí pasaba. A la noche, cada uno volvió a su espacio. Clara se sentó en la cama, con la carpeta de las reglas sobre las piernas. La abrió de nuevo. Leyó cada punto. Todo era claro, lógico, seguro. Y sin embargo, sintió un peso extraño en el pecho. No era angustia, era conciencia. En la otra ala de la casa, Julián cerró la luz del estudio y se quedó a oscuras, mirando el reflejo de la ciudad en el vidrio. Habían hecho todo bien. Habían sido adultos, cuidadosos, racionales. Habían construido un matrimonio sin amor, con demasiada atención a los detalles. Y a veces, eso es exactamente lo que hace que algo empiece a ser peligroso. La grieta no apareció de golpe. No fue una discusión. No fue una confesión. Ni siquiera fue un error evidente. Fue algo mucho más peligroso. Un gesto innecesario. La tarde caía pesada sobre Buenos Aires. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, densas, de un gris azulado que anunciaba tormenta sin decidirse del todo. El aire se había vuelto espeso, cargado, y la casa parecía contener la respiración junto con la ciudad. Clara llevaba horas concentrada en el estudio. Tenía los planos extendidos sobre la mesa, papeles superpuestos, lápices apoyados sin orden. El olor a grafito y papel viejo le resultaba familiar, tranquilizador. Afuera, el viento movía las hojas del jardín y hacía crujir apenas las ramas contra el vidrio. No escuchó a Julián acercarse. «¿Querés algo de tomar?» La voz la sobresaltó. Se giró bruscamente y lo vio apoyado en el marco de la puerta, con una botella de agua en la mano. Llevaba la camisa arremangada, el cabello ligeramente despeinado. No estaba invadiendo su espacio. Estaba esperando. «No, gracias», respondió ella todavía un poco alterada. Él asintió, pero no se fue de inmediato. Miró los planos. «¿Qué estás haciendo?» La pregunta quedó flotando en el aire. No era una pregunta necesaria. Tampoco estaba prohibida. Clara dudó un segundo. «Un proyecto de restauración», dijo al fin. «Una casa antigua en San Telmo». Julián se acercó apenas un paso más, sin entrar del todo. «Se nota que te importa». No lo dijo como cumplido, lo dijo como constatación. Ella se encogió de hombros. «Es lo que hago». Él permaneció ahí unos segundos más, observando en silencio. Luego se fue, cerrando la puerta con cuidado. Clara volvió a sus papeles. Pero algo se había desordenado. No en la mesa. Dentro, esa noche, la tormenta finalmente estalló. El ruido de la lluvia contra los ventanales llenó la casa. Gotas gruesas golpeaban el vidrio con insistencia, arrastrándose luego hacia abajo como hilos irregulares. El cielo se iluminaba de vez en cuando con relámpagos lejanos, breves, silenciosos. Clara no podía dormir. El aire estaba cargado. La humedad se le pegaba a la piel. La casa parecía demasiado grande para una sola persona despierta. Bajó a la cocina. La luz tenue iluminaba apenas las superficies. El sonido de la lluvia era más fuerte ahí, amplificado por el eco del espacio abierto. Abrió la heladera, cerró sin sacar nada. Se sirvió un vaso de agua. Julián estaba sentado en la mesa. Tenía una laptop cerrada frente a él y una taza de café ya frío entre las manos. No parecía sorprendido de verla. «¿Tampoco dormís?», preguntó. «No». Se sentó frente a él, sin pensar demasiado en las reglas, en la distancia, en el acuerdo. Solo necesitaba no estar sola. No hablaron de inmediato. Escucharon la lluvia. «La casa hace mucho ruido cuando llueve», dijo él. «Sí», como si respirara. Julián la miró. Nunca lo había pensado así. Se quedaron en silencio otra vez. «¿Por qué aceptaste?», preguntó él de pronto. Clara levantó la vista. Esa pregunta no estaba en el contrato. Podría haberla esquivado. Podría haber respondido algo vago, técnico, correcto.
Pero la tormenta, el cansancio, la hora, todo conspiraba contra la frialdad. Porque estaba cansada de esperar algo que no llegaba, dijo, y porque necesitaba estabilidad. Sin promesas falsas, Julián asintió lentamente. Yo acepté porque estoy cansado de que todo tenga un precio emocional, respondió. Quería algo claro, sin deudas. Se miraron. No había tristeza, no había dramatismo, había honestidad. Y esa fue la grieta, porque cuando dos personas empiezan a decir la verdad, aunque sea en voz baja, algo se desplaza. Clara fue la primera en levantarse. «Deberíamos dormir». «Sí». No se tocaron, no sonrieron. Pero cuando cada uno volvió a su habitación, el silencio ya no era el mismo. Esa noche, Clara soñó con una casa antigua. Julián soñó con una mesa llena de papeles que no podía ordenar. El matrimonio seguía siendo falso. Las reglas seguían intactas, pero algo se había filtrado entre ellas. Una grieta pequeña, casi invisible. Y las grietas, cuando nadie las atiende, siempre crecen. A la mañana siguiente, la casa olía distinto. No era solo el aroma del café recién hecho. Era algo más sutil, más difícil de nombrar, como cuando un lugar conserva el rastro de una conversación nocturna, de una presencia que no debería haber estado ahí. Pero estuvo. Clara bajó temprano. Llevaba el cabello húmedo y una remera clara. El piso todavía estaba frío, y la luz entraba oblicua por los ventanales, marcando el polvo suspendido en el aire. Se movía despacio, con esa cautela que aparece después de haber cruzado un límite invisible. Julián ya estaba despierto. Estaba de pie frente a la cafetera, con la camisa blanca arremangada y el ceño apenas fruncido, como si pensara en algo que no terminaba de resolverse. Cuando la escuchó, giró apenas la cabeza. «Buen día, buen día». 2 palabras. Demasiadas cosas detrás. Clara se sirvió café sin preguntar. Él no comentó nada. Se sentaron en extremos opuestos de la mesa, como habían hecho desde el principio. La distancia seguía ahí, pero ahora era consciente. «Va a llover de nuevo», dijo él mirando por la ventana. «Buenos Aires siempre amenaza con llover», respondió ella. Una sonrisa mínima apareció en el rostro de Julián. No era abierta, no era social, era involuntaria. Clara la vio y apartó la mirada. El día avanzó con una normalidad extraña. Cada uno en lo suyo, cada uno respetando las reglas, cada uno pensando sin querer pensar en el otro. Clara salió a visitar la obra en San Telmo. Caminó por calles empedradas, entre fachadas descascaradas y balcones de hierro antiguo. El olor a humedad y a historia viva le devolvió cierta calma. Ahí, entre paredes que habían resistido décadas, todo parecía tener sentido. Pero incluso allí, con el casco puesto y los planos bajo el brazo, pensó en la casa de Palermo, en el silencio compartido, en la pregunta que Julián no debería haber hecho y que sin embargo había agradecido. Julián, por su parte, pasó el día en reuniones. Vidrios, oficinas, trajes caros, palabras medidas. Su mundo habitual. El mundo donde se movía con soltura, donde nada lo sorprendía. Y sin embargo, entre una llamada y otra, se encontró revisando el reloj más de lo necesario. No esperaba nada, y aún así, algo lo inquietaba. Esa noche Clara volvió tarde. El aire estaba fresco. La ciudad olía a lluvia reciente y a asfalto húmedo. Entró en la casa en silencio. Dejó las llaves y se quitó los zapatos. Encendió apenas una luz. Julián estaba en el living, sentado en el sofá, con un vaso de whisky en la mano, mirando sin mirar una pantalla apagada. No parecía cansado, parecía quieto. «Pensé que ya dormías», dijo ella. «Te escuché entrar». No había reproche en su voz, solo presencia. Clara dudó. Podría haber subido, podría haber cerrado esa grieta incipiente, pero se sentó, no demasiado cerca, no demasiado lejos. «¿Cómo fue tu día?», preguntó él. Otra pregunta innecesaria. «Intenso», respondió. «La casa está peor de lo que pensábamos. Las casas viejas siempre esconden algo. Las personas también». El comentario salió sin que ella lo planeara. Julián giró la cabeza lentamente. «Sí», dijo. «Supongo que sí». Bebieron en silencio. El hielo chocó suave contra el vidrio. Afuera, un auto pasó dejando un reflejo fugaz de luces sobre la pared. «Clara», empezó él y se detuvo. Ella lo miró. «No tenemos que hablar de esto», añadió. «No quiero confundir las cosas.
Ella asintió despacio. Yo tampoco. Pero ninguno se levantó. El reloj marcó las 11. Luego las 11:30. Finalmente, fue Clara quien se puso de pie. Buenas noches. Buenas noches. Subió las escaleras con el pulso un poco más acelerado de lo normal. Cerró la puerta de su habitación y apoyó la espalda contra ella. Cerró los ojos. No había pasado nada. Y sin embargo algo estaba ocurriendo. En el living, Julián se quedó sentado un rato más. Luego apagó la luz. La casa volvió a quedar en silencio. Pero ya no era un silencio neutro. Era un silencio cargado de cosas no dichas, de miradas contenidas, de gestos que no figuraban en ninguna cláusula. La grieta seguía siendo pequeña, casi imperceptible, pero ahora ambos sabían que existía. Y saberlo era el verdadero peligro. Los días siguientes no trajeron sobresaltos, y eso fue precisamente lo inquietante. La casa encontró un ritmo, no el que habían pactado, sino uno nuevo, silencioso, que se fue imponiendo sin pedir permiso. Clara empezó a notar pequeños detalles, el modo en que Julián dejaba siempre una luz encendida en el pasillo por la noche, como si temiera que la oscuridad fuera demasiado absoluta. El sonido de sus pasos al bajar temprano, firmes pero contenidos. La forma en que cerraba las puertas, nunca de golpe, siempre con cuidado. Él, por su parte, empezó a reconocerla en cosas mínimas. El olor a jabón suave que quedaba en el baño después de que ella se duchaba. La música baja que sonaba a veces desde el estudio, vieja, casi olvidada. La manera en que Clara fruncía apenas el ceño cuando se concentraba, como si el mundo se redujera a un punto exacto frente a ella. No hablaban de eso. No lo nombraban, pero lo percibían. Una tarde, Clara volvió antes de lo habitual. El cielo estaba despejado. El sol entraba directo por los ventanales y la casa parecía distinta, menos solemne. Abrió las ventanas del living y dejó que el aire circulara. El olor a jardín y a ciudad se mezcló con el interior pulcro, rompiendo por primera vez esa sensación de museo habitado. Julián apareció unos minutos después. Se detuvo al verla descalza, sentada en el piso, revisando unas fotos antiguas sobre una alfombra que claramente no había sido pensada para eso. ¿Te molesta?, preguntó ella levantando la vista. Necesitaba espacio. Él negó con la cabeza. No, está bien. Se sentó en el sillón frente a ella. No cruzaron palabras de inmediato. Clara tomó una de las fotos. «Esta casa», dijo, «¿siempre fue así?» «No», respondió Julián. «Antes estaba vacía. Mucho tiempo. Se nota». «¿En qué?» «En cómo suena», explicó. «Las casas vacías hacen eco, incluso cuando están llenas». Él la observó con atención. «¿Y ahora?» Clara miró alrededor. «Ahora ya no tanto». Esa frase quedó suspendida entre ellos. Julián sintió algo cerrársele en el pecho. No era alegría, no era miedo. Era reconocimiento. Como si alguien hubiera puesto en palabras algo que él no sabía que estaba esperando oír. Esa noche cocinaron juntos. No porque fuera necesario, porque simplemente ocurrió. Ella cortaba verduras, él revolvía una olla. Se movían en la cocina con una coordinación sorprendente, esquivándose sin tocarse, anticipando gestos. «Nunca pensé que te gustara cocinar», dijo Clara. «No me gusta», respondió él, «pero no me molesta». Ella sonrió apenas. Comieron en silencio, pero no incómodo. Un silencio lleno de pequeñas pausas, de miradas fugaces, de pensamientos compartidos sin voz. Cuando terminaron, Julián se levantó para llevar los platos. «Dejo yo», dijo. «No hace falta. Quiero hacerlo». Esa fue otra grieta. No el gesto, la palabra. «Quiero». Clara se quedó sentada, observándolo mientras se movía por la cocina. De pronto, se dio cuenta de algo que la inquietó profundamente. No se sentía una invitada, y eso no estaba en el acuerdo. Más tarde cada uno se retiró a su habitación, pero ninguno durmió enseguida. Clara se acostó mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa, una cañería, un leve crujido, pasos lejanos. Pensó en la seguridad que había buscado y en cómo sin querer estaba encontrando algo distinto. Julián permaneció sentado en la cama, con las manos apoyadas sobre las rodillas. Pensó en la palabra quiero, en lo poco que la usaba.
en lo peligrosa que podía ser. Ambos entendían, aunque ninguno lo admitiera, que la grieta ya no era solo una fisura. Era un espacio donde empezaban a entrar cosas que no habían previsto. Comodidad, atención, presencia. El matrimonio seguía siendo falso. Las reglas seguían intactas, pero la grieta ya tenía nombre, aunque todavía no se atrevieran a decirlo. Y una vez que algo tiene nombre, es solo cuestión de tiempo antes de que reclame su lugar. La noche cayó sin anunciarse. No hubo tormenta. No hubo ruido. Solo un descenso lento de la luz, como si la casa se fuera apagando por partes. Clara estaba en el estudio. Había decidido quedarse trabajando. Un poco más. La lámpara de escritorio iluminaba apenas los planos, dejando el resto del cuarto en penumbra. Afuera, el jardín era una mancha oscura, quieta. El silencio se sentía denso, casi táctil. Estaba concentrada cuando el dolor apareció. Primero fue una molestia leve en la sien, luego una presión que se expandió lentamente, bajando por el cuello, apretando detrás de los ojos. Cerró los párpados y apoyó la frente contra la palma de la mano. Respiró hondo. No era la primera vez, pero esa noche el cansancio la encontró desprevenida. Se levantó para buscar algo en la cocina. El pasillo estaba apenas iluminado. Sus pasos eran lentos, cuidadosos. Al llegar al último escalón, el mareo la obligó a detenerse. Se apoyó contra la pared. Cerró los ojos. ¿Clara? La voz de Julián llegó desde el living. Ella abrió los ojos sorprendida. ¿Todo bien?, preguntó él acercándose. Sí, respondió aunque su voz la traicionó. Julián se detuvo frente a ella. La miró con atención. No como quien observa por cortesía, como quien realmente ve. No parece. Clara quiso restarle importancia, dar un paso más, decir que no era nada, pero el cuerpo no siempre acompaña a la voluntad. El mareo volvió, breve pero intenso, y esta vez no pudo disimularlo. Julián reaccionó sin pensar. Apoyó una mano firme en su espalda, la otra en su brazo. No fue un abrazo, no fue un gesto íntimo, fue sostener. «Séntate», dijo con una calma que no admitía discusión. La condujo hasta el sillón. Clara se dejó llevar, más por agotamiento que por falta de resistencia. Se sentó. Apoyó la cabeza hacia atrás, cerrando los ojos. Julián fue a la cocina. Volvió con un vaso de agua y un analgésico. «Toma». Ella obedeció. El silencio entre ellos era distinto ahora. No tenso, no cómodo, atento. «¿Te pasa seguido?», preguntó él. «Cuando me exijo demasiado». «¿Y hoy?». «Hoy también». Julián se sentó frente a ella, pero no demasiado cerca. La distancia justa para no invadir ni desaparecer. «Podrías haberme avisado», dijo. Clara abrió los ojos. No era necesario. Para mí sí. Esa frase cayó con más peso del que ambos esperaban. Clara lo miró. Julián sostuvo la mirada. Ninguno retrocedió. «No tienes que cargar todo sola», añadió él con voz baja. «Al menos, no acá». Clara sintió algo aflojarse en el pecho, algo que llevaba tiempo sosteniendo sin darse cuenta. «Este acuerdo», empezó ella y se detuvo. «No incluía esto». Julián asintió despacio. «Lo sé». No se disculpó. No se justificó. Simplemente lo aceptó. Durante unos segundos, se quedaron así, frente a frente, en silencio, con una intimidad que no había sido buscada, pero que ya estaba ahí. Clara fue la primera en apartar la mirada. «Ya estoy mejor», dijo. «Gracias». Julián se levantó. «Si necesitas algo». «Ya estoy despierto». «Lo sé». Esa noche, Clara tardó mucho en dormirse. No por el dolor, sino por la certeza. Había sido cuidada. No como esposa, no como obligación, sino como persona. En su habitación, Julián se quedó de pie un largo rato, con la luz apagada, mirando la ciudad desde la ventana. Pensó en lo automático que había sido el gesto, en lo poco que había dudado, en lo fácil que le había resultado estar ahí. La grieta ya no era solo emocional. Era un hecho. Algo había ocurrido sin permiso, sin cláusulas, sin acuerdo previo, y ambos lo sabían. El matrimonio seguía siendo falso. Las reglas seguían escritas, pero esa noche, por primera vez, no fueron suficientes. La rutina no llegó de golpe. Se instaló despacio, como una visita que nadie anuncia,
pero que empieza a dejar sus cosas en la casa. Las mañanas comenzaron a parecerse unas a otras. Clara bajaba temprano, casi siempre con el cabello todavía húmedo y una taza de café entre las manos. Abría las cortinas del living y dejaba que la luz entrara sin filtros. El jardín despertaba con un verde intenso, recién lavado por el rocío, y el aire fresco se colaba por las rendijas de las ventanas. Julián solía aparecer después. A veces ya estaba vestido para salir, otras todavía en ropa cómoda, con el ceño levemente fruncido, mientras revisaba el celular. Nunca hablaban mucho a esa hora. No hacía falta. El silencio de la mañana era distinto. No pesaba, no incomodaba. Simplemente existía. Compartían el espacio sin rozarse demasiado, como si ambos supieran que el equilibrio era frágil. A mediodía la casa quedaba vacía. Cada uno seguía con su vida, con sus trabajos, con sus mundos que aún no se mezclaban del todo. Pero incluso separados algo había cambiado. Clara empezó a volver antes, no porque tuviera menos trabajo, sino porque ya no sentía la necesidad de quedarse fuera hasta el agotamiento. Había algo en la casa que la llamaba. No una persona, no un vínculo, un lugar donde no tenía que demostrar nada. Julián empezó a cancelar reuniones innecesarias. No lo analizaba demasiado. Simplemente lo hacía. Elegía quedarse, trabajar desde casa, escuchar el sonido de la vida doméstica que lentamente empezaba a instalarse. Una puerta que se abre, pasos en la escalera, el agua corriendo en la cocina. Por las tardes coincidían sin planearlo. Clara solía trabajar en el estudio con la puerta abierta. Julián pasaba por el pasillo. Se detenía un segundo, preguntaba algo simple. ¿Todo bien? Sí. A veces dejaba una taza de té sobre el escritorio sin decir nada, o un plato con algo para comer cuando notaba que ella no había parado en horas. Clara lo aceptaba sin comentarlo, como si siempre hubiera sido así, como si fuera natural. Una noche, cenaron frente al televisor. No habían decidido hacerlo juntos, simplemente ocurrió. Julián había dejado un plato en la mesa baja. Clara apareció con el suyo y se sentó al otro extremo del sofá. La pantalla iluminaba el ambiente con colores cambiantes. Una película vieja avanzaba sin que ninguno le prestara demasiada atención. ¿Siempre ves películas así?, preguntó ella. No, respondió. Pero me gustan. A mí también. Ese fue todo el intercambio. Pero cuando Clara se levantó para ir a su habitación, Julián sintió una ausencia inmediata, breve, inesperada. Se quedó sentado un rato más, mirando la pantalla sin verla. Los fines de semana fueron más evidentes. Antes cada uno tenía planes separados. Ahora, sin proponérselo, coincidían en la casa. Desayunaban tarde. Leían en el living. Clara se sentaba en el piso con libros abiertos. Julián en el sillón, con una tablet que olvidaba mirar. Una tarde, Clara puso música. No preguntó si le molestaba. Simplemente lo hizo. Era una melodía suave, antigua, que llenó la casa con una nostalgia lenta. Julián no dijo nada. No la apagó. Más tarde, él salió al jardín a regar las plantas. Clara lo observó desde la ventana. La forma en que se movía era tranquila, casi doméstica. No el empresario, no el apellido, solo un hombre cuidando algo vivo. Ese pensamiento la inquietó, porque el cuidado ya no era excepcional, era habitual. Una noche, mientras lavaban los platos juntos, Clara se dio cuenta de algo que la detuvo en seco. No estaba midiendo sus palabras, no estaba cuidándose. Se sentía cómoda. Julián la observó en silencio, notando el mismo cambio. La manera en que ella ocupaba el espacio, la naturalidad con la que se movía por la casa, como si siempre hubiera sido suya. «Esto no estaba previsto», dijo él de pronto. Clara levantó la vista. «¿Qué cosa?» Julián dudó. «Que todo fuera tan fácil». Ella apoyó el plato y se secó las manos con una toalla. «Las cosas fáciles no suelen ser el problema», respondió. «El problema es cuando empiezan a importar». El silencio cayó entre ellos. No fue incómodo, fue lúcido. Esa noche, cada uno se fue a dormir con esa frase dando vueltas en la cabeza. La rutina había ganado. No había roto reglas, no había provocado escenas. Pero había hecho algo peor. Había creado un lugar común, un espacio compartido que ya no necesitaba explicaciones. Y cuando dos personas empiezan a compartir un lugar así,
el acuerdo deja de ser suficiente. El primer evento llegó sin dramatismo. Una invitación elegante, impresa en papel grueso, con letras sobrias y un apellido que no necesitaba presentación. Una cena en honor a un nuevo proyecto inmobiliario. Algo habitual en la vida de Julián. Algo completamente ajeno a la de Clara. La tarjeta quedó sobre la mesa de la cocina durante horas. Clara la vio varias veces, mientras pasaba de un lado a otro. No la tocó. Julián tampoco la mencionó al principio, como si ambos supieran que ese papel era más que una invitación. Era una prueba. Finalmente, fue él quien habló. «Es este viernes», dijo mientras se servía agua. «No es obligatorio, pero es mejor que vayamos juntos». Clara asintió sin entusiasmo. «Decime qué esperan», respondió. «Yo me adapto». Julián la miró con atención. «No tienen que esperar nada. Solo que seamos un matrimonio». La palabra quedó suspendida entre ellos. El viernes llegó con una tarde luminosa. Buenos Aires estaba especialmente viva. El aire tibio, las veredas llenas, el sonido constante de la ciudad que no descansa. Clara pasó más tiempo del habitual eligiendo qué ponerse. No por vanidad, por estrategia. Optó por un vestido sencillo, negro, de líneas limpias. Nada ostentoso, nada provocador. Algo que no gritara «no pertenezco», pero tampoco quiero impresionar. Cuando bajó las escaleras, Julián ya estaba listo. Traje oscuro, camisa blanca, sin corbata. La miró. No fue una mirada social. No fue evaluación. Fue sorpresa. «Estás muy bien», dijo con un tono medido, como si no quisiera cruzar una línea invisible. «Gracias». El auto avanzó por la ciudad con suavidad. Dentro, el silencio era distinto al de otros días, más atento, más consciente. Al llegar, el lugar brillaba. Luces cálidas, música baja, copas de cristal, conversaciones que se superponían en un murmullo elegante. El olor a perfume caro y a comida recién servida impregnaba el aire. Julián apoyó la mano en la espalda de Clara al entrar. El gesto fue automático. Ella lo sintió. No se apartó. «Julián», saludaban. «Qué gusto verte». «Y ella debe ser Clara». Sonrisas, apretón de manos, besos al aire. «Hacen una pareja perfecta», comentó alguien. Clara sonrió con educación. Julián agradeció. Y por un momento, casi lo creyó. Se movían con soltura. Julián hablaba de negocios. Clara escuchaba. Intervenía cuando era necesario, con comentarios precisos, inteligentes. No fingía ser algo que no era. Simplemente estaba ahí. Y funcionaba. Demasiado bien. Julián notó las miradas, la curiosidad sincera, el interés. Clara no era un adorno, tampoco una sombra. Ocupaba su lugar con naturalidad. Eso lo descolocó. En un momento, alguien hizo un comentario liviano. Es difícil creer que no se conocieran desde antes. Clara y Julián se miraron. Fue apenas un segundo, pero en esa mirada hubo algo distinto. Una complicidad real, no pactada. Clara sintió un nudo en el estómago. Julián también, porque el mundo veía un matrimonio sólido, armonioso, casi ideal, y ellos sabían que esa imagen no era del todo falsa. De regreso a casa el silencio pesaba, no incómodo, reflexivo. «Estuviste increíble», dijo Julián finalmente. «Solo fui yo». «Justamente». Clara apoyó la cabeza contra el respaldo del asiento. «Es curioso», dijo. «Afuera todo parece tan claro». Julián apretó el volante con un poco más de fuerza. «Ah, sí. ¿Y adentro?» No terminó la frase. No hacía falta. Al llegar a la casa, entraron sin decir nada. Clara se quitó los zapatos. Julián dejó las llaves. Todo parecía igual, pero no lo era. Habían salido al mundo como una ficción perfecta y habían vuelto con algo que no figuraba en el acuerdo. Duda. Duda de si aquello que fingían no estaba empezando a volverse verdad. Y eso, para ambos, era lo más peligroso hasta ahora. La casa los recibió en silencio. No era el silencio habitual, doméstico, al que ya se habían acostumbrado. Era otro, uno que parecía observarlos, como si las paredes hubieran sido testigos de algo que aún no se animaban a nombrar. Clara entró primero, dejó el bolso sobre la consola, se quitó los zapatos y caminó unos pasos descalza sobre el piso frío. El vestido negro seguía ajustado a su cuerpo, elegante, intacto, pero ella sentía una necesidad urgente de
desprenderse de esa imagen que todavía le pesaba en la piel. Julián cerró la puerta detrás de ellos. El sonido seco del cerrojo marcó el final del mundo exterior. ¿Querés algo de tomar?, preguntó él, aflojándose el cuello de la camisa. Agua está bien. Él fue a la cocina. Clara se quedó de pie en el living, mirando su reflejo difuso en el vidrio oscuro de la ventana. La ciudad brillaba a lo lejos, indiferente. Pensó en las miradas, en los comentarios, en esa palabra que se había repetido varias veces durante la noche. Perfectos. Perfectos. Julián volvió con los vasos. Le alcanzó uno. Sus dedos se rozaron apenas. Ninguno lo comentó. No fue tan terrible, ¿no?, dijo él apoyándose contra la mesada. No, respondió ella. Fue fácil. Esa palabra volvió a aparecer. Clara bebió un sorbo. El agua estaba fría, casi demasiado. Es curioso, añadió. Nos miraban como si supieran algo que nosotros no. Julián la observó con atención. ¿O como si creyeran algo que todavía no decidimos? Clara levantó la vista. Eso es lo que me inquieta. Se sentó en el sillón cruzando las piernas con un gesto lento, casi inconsciente. Julián permaneció de pie, a unos pasos de distancia. La diferencia de alturas marcaba una tensión sutil, invisible pero presente. Cuando dijeron que parecíamos conocernos de siempre, continuó ella, sentí ganas de corregirlos. ¿Y por qué no lo hiciste? Clara sonrió apenas, porque habría sido una mentira más incómoda que la que ya estábamos diciendo. Julián exhaló despacio. A veces me pregunto si el problema no es la mentira, sino lo bien que funciona. El silencio volvió a instalarse. No era incómodo. Era honesto. Clara se levantó. Voy a cambiarme. Subió las escaleras despacio. Julián siguió su silueta con la mirada hasta que desapareció en el piso superior. Luego se dejó caer en el sillón, pasando una mano por el rostro. No era la primera vez que fingía, pero sí la primera que la ficción le dejaba una sensación tan ambigua. Clara se quitó el vestido con cuidado, como si fuera algo frágil. Lo colgó en el plácar y se puso una remera amplia, cómoda. Al mirarse al espejo, se vio distinta. No por la ropa, por la expresión. Había algo encendido en sus ojos. Bajó de nuevo. Julián seguía en el living, ahora sentado, con el saco apoyado en el respaldo del sillón. Al verla, se incorporó apenas. ¿Todo bien?, preguntó. Sí. Se sentó frente a él. Julián, empezó y se detuvo. Él esperó. No quiero que esto se nos vaya de las manos, dijo finalmente. Lo de hoy fue parte del acuerdo, pero no quiero empezar a confundir las cosas. Julián asintió lentamente. Yo tampoco. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Lo sé. Pero ninguno propuso cómo, porque ambos entendían que el cuidado ya no pasaba solo por respetar reglas, sino por reconocer lo que estaba cambiando. Aún así, añadió él. Gracias. Clara lo miró. ¿Por qué? Por estar. Por no fingir de más. Por no hacerme quedar solo ahí afuera. Ella sintió un nudo suave en el pecho. No estaba solo. La frase salió antes de que pudiera medirla. Julián sostuvo su mirada. Eso fue lo que notaron todos. No se acercaron. No se tocaron. Pero algo se acomodó entre ellos. Esa noche, cada uno se fue a su habitación más tarde de lo habitual. El cansancio no venía del evento, ni de la charla. Venía de sostener una verdad que todavía no se animaban a aceptar del todo. El mundo los veía como una pareja sólida, armónica, real. Y por primera vez, ninguno pudo afirmar con certeza que el mundo estuviera completamente equivocado. La noche avanzó lenta, como si la casa se negara a dormirse. Afuera, Buenos Aires brillaba con una calma engañosa. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos y desde alguna avenida cercana llegaba el murmullo constante del tránsito nocturno. Dentro, todo estaba en penumbra. Clara no podía conciliar el sueño. Giró sobre la cama, acomodó la almohada, volvió a girar. El silencio le pesaba. No era el silencio de la soledad, sino el de las palabras que se quedaron atrapadas en la garganta. Finalmente se levantó. Bajó las escaleras con pasos suaves, casi sigilosos, como si no quisiera despertarse a sí misma. La luz del living estaba encendida. Julián estaba ahí, sentado en el sofá, con un vaso de whisky en la mano y la mirada perdida en la ventana. No parecía sorprendido al verla. ¿Vos tampoco dormís?, preguntó él. No.
Clara se sentó en el sillón opuesto. Mantuvo distancia, al menos al principio. No suelo desvelarme, dijo, pero hoy fue distinto, completó él. Ella asintió. Cuando todos te miran como si supieran quién sos, uno empieza a preguntarse si se está perdiendo algo. Julián giró la cabeza hacia ella. ¿Y vos? ¿Sentís que te estás perdiendo algo? Clara respiró hondo. Hace tiempo que siento que me perdí de algo. Antes de todo esto, Julián no interrumpió. Creí que el problema era no haber encontrado a la persona correcta, continuó ella. Después pensé que era yo, que pedía demasiado, que esperaba algo que no existía. Bebió un sorbo de agua. Su voz seguía firme, pero sus manos se movían inquietas sobre el vaso. Y entonces apareció este acuerdo, dijo. Tan claro, tan honesto, tan seguro. Julián apoyó el vaso sobre la mesa. La seguridad es adictiva, respondió. Te hace creer que podés controlar lo que sentís. Clara levantó la mirada. ¿Y vos? Preguntó. ¿Qué perdiste antes de decidir no sentir? Julián tardó en responder. Se levantó. Caminó hasta la ventana y se quedó ahí unos segundos, observando la ciudad. Cuando habló, su voz era más baja. Creí en alguien, dijo. Creí de verdad. Entregué todo lo que no se compra. Clara no preguntó más. No hacía falta. Cuando se fue, continuó él, no fue el abandono lo que dolió. Fue darme cuenta de que había construido mi vida alrededor de una promesa que nunca fue real. Se giró hacia ella. Desde entonces no quise volver a apostar. El silencio los envolvió. Clara se levantó y se acercó un poco más. No invadió su espacio. Solo acortó la distancia. Entiendo eso, dijo. Más de lo que quisiera. Julián la miró. Por primera vez no había defensas. Este matrimonio, dijo él, era una solución perfecta. Lo sigue siendo, respondió ella con suavidad. En el papel. Una sonrisa leve, casi triste, apareció en el rostro de Julián. Ah, sí. Se sentaron de nuevo, esta vez más cerca. No se tocaron, pero el aire entre ellos parecía cargado, denso. ¿Te arrepentís?, preguntó él. Clara negó con la cabeza. No, dijo. Pero me preocupa no saber qué va a pasar si seguimos así. Julián asintió. A mí también. Se miraron. No había urgencia. No había deseo explícito. Había reconocimiento. La conversación se apagó de a poco. Las palabras se volvieron innecesarias. Clara apoyó la cabeza contra el respaldo del sillón. Julián cerró los ojos un instante. Cuando finalmente se levantaron, fue sin ceremonias. Buenas noches, dijo él. Buenas noches. Subieron las escaleras por lados opuestos, pero esa noche ambos durmieron poco, porque ya habían dicho demasiado, y cuando dos personas empiezan a decir verdades sin intención, el equilibrio deja de ser una opción. Julián llegó tarde esa noche. La ciudad estaba casi vacía. Las avenidas brillaban con luces, cansadas y el semáforo en rojo. Parecía durar más de lo normal. Manejaba sin prisa, con la mente todavía atrapada en la conversación del living, en las palabras que Clara había dicho sin proponérselo, y en las que él había dejado escapar. Cuando entró a la casa, el silencio lo envolvió de inmediato. Dejó las llaves, se quitó el saco, subió las escaleras sin encender luces. Todo estaba en calma. Se acostó sin siquiera cambiarse del todo. Cerró los ojos con la sensación extraña de no haber terminado el día, como si algo hubiera quedado pendiente, flotando. Y entonces soñó. No fue un sueño confuso. No fue borroso. Fue demasiado claro. Estaba entrando a la casa otra vez, pero esta vez no había silencio. El aire era tibio, envolvente. Caminaba descalzo por el pasillo, guiado por una certeza que no necesitaba explicación. La puerta de la habitación de Clara estaba entreabierta. Empujaba con cuidado. Ella dormía de lado, envuelta en la sábana clara, el cabello desordenado sobre la almohada. Su respiración era lenta, profunda, tranquila. Julián se acercaba sin miedo. Levantaba la cobija despacio, como si temiera despertarla, aunque en el fondo supiera que no lo haría. Se metía en la cama detrás de ella, con un movimiento natural, como si ese lugar siempre hubiera sido suyo. La abrazaba desde atrás, no con urgencia, no con deseo, con una calma absoluta. Sentía el calor de su cuerpo, el ritmo de su respiración acompasándose con la suya. Clara no se despertaba, al contrario,
Se acomodaba contra él encajando perfectamente, como si lo hubiera estado esperando incluso dormida. Julián apoyaba la frente en su cuello, respiraba su olor, a jabón suave, a piel tibia. «¿Estás acá?», murmuraba ella sin abrir los ojos. «Sí», respondía él con una voz que no reconocía del todo. «Ya llegué». Ella entrelazaba sus dedos con los de él, llevándolos contra su pecho. No había palabras de amor, no hacía falta. Solo presencia, solo certeza. Julián sentía algo aflojarse dentro, algo que llevaba años sosteniendo sin descanso. En ese sueño no había contratos, ni reglas, ni acuerdos. Solo ese abrazo y la sensación de hogar. Entonces despertó. De golpe, la habitación estaba oscura, silenciosa, vacía. Su respiración estaba agitada. El corazón le latía con fuerza. Tardó unos segundos en ubicarse, en recordar dónde estaba, en entender que sus brazos rodeaban nada. Se incorporó en la cama. El sueño había sido tan real que por un instante creyó que Clara seguía ahí, que si estiraba la mano la encontraría. No fue así. Pasó una mano por el rostro. Cerró los ojos con fuerza. «Mierda», susurró. Se levantó y caminó hasta la ventana. La ciudad seguía ahí indiferente, lejana. Nada había cambiado, excepto él, porque ese sueño no había sido una fantasía pasajera. Había sido una revelación, no sobre Clara, sobre sí mismo. Había deseado algo que no estaba permitido, no por el contrato, sino por el miedo. Volvió a la cama, pero no pudo dormir. Del otro lado de la casa, Clara también se movió entre sábanas, inquieta sin saber por qué, como si algo la hubiera rozado en sueños y luego se hubiera ido. La noche siguió avanzando y Julián entendió con una claridad incómoda que el peligro ya no estaba en lo que fingían frente al mundo, sino en lo que su inconsciente ya no estaba dispuesto a negar. La mañana llegó sin suavidad. Julián no había dormido. El amanecer se filtró por la ventana como una luz fría, casi cruel, revelando el cansancio en su rostro. Se quedó sentado en la cama un largo rato, con los pies apoyados en el suelo, recordando cada detalle del sueño que todavía parecía adherido a su cuerpo. No había sido deseo, había sido pertenencia. Eso era lo que más lo inquietaba. Bajó temprano. Preparó café con movimientos lentos, mecánicos. El aroma llenó la cocina, pero no le trajo consuelo. Revisó el celular sin leer realmente nada. Esperó, sin saber exactamente qué. Clara apareció más tarde. Llevaba un suéter claro y el cabello recogido a medias. Tenía el rostro tranquilo, pero los ojos un poco cansados, como si tampoco hubiera dormido bien. Al verlo, se detuvo apenas un segundo. «Buen día», dijo. «Buen día». Julián notó algo que antes no habría registrado. La forma en que ella se apoyaba levemente en la mesada, el gesto automático con el que se rodeaba el brazo, una rigidez mínima en los hombros. «¿Dormiste bien?», preguntó. La pregunta fue simple, pero no neutra. «Más o menos», respondió ella. «Mucha cabeza». Él asintió. «Hice café». No dijo «te hice café», pero el gesto estaba ahí. Clara tomó la taza. Sus dedos rozaron los de él. Esta vez ambos lo notaron. «Gracias». Se sentaron. El silencio era distinto al de otros días. No incómodo, tampoco cómodo, atento. Como si ambos estuvieran midiendo cada respiración. «Hoy voy a volver tarde», dijo Clara. «Tengo que pasar por la obra y después una reunión». Julián frunció apenas el ceño. «¿Comiste algo?». Ella levantó la mirada, sorprendida. «No, todavía no». Él se levantó sin decir nada más. Sacó pan, frutas, algo simple. Lo dejó frente a ella. «No te vayas así». No fue una orden. Fue una preocupación mal disimulada. Clara lo observó durante unos segundos. «No tenés que hacer esto», dijo finalmente. «Lo sé». «Entonces, quiero hacerlo». Otra vez esa palabra. Clara bajó la mirada, comió en silencio. Ese día, Julián estuvo distraído. En reuniones, en llamadas, en decisiones importantes, su mente volvía una y otra vez a la casa, a Clara saliendo apurada, a la tensión leve en sus hombros, a la forma en que había dicho, «No tenés que hacer esto, no tenés que». Pero él ya no estaba actuando desde la obligación. A la tarde, sin pensarlo demasiado, pasó por una farmacia. Compró analgésicos, algo para el dolor de cabeza.
luego por una panadería que sabía que le gustaba. Recordaba haberla visto una vez observar una vidriera sin entrar. Cuando llegó a la casa, Clara aún no había vuelto. Dejó las cosas en la cocina, no con ceremonia, como quien deja algo donde debe estar. Clara llegó entrada la noche. El cuerpo le pesaba. El día había sido largo. Al entrar notó el aroma del pan fresco. Se detuvo. Encontró la bolsa sobre la mesa y la nota, breve, sin firma. Por si te duele la cabeza otra vez. Clara se quedó quieta. No sonrió. No suspiró. Sintió algo más profundo. Ser tenida en cuenta. Julián apareció en el marco de la puerta. «¿Llegaste tarde?» «Sí». Se miraron. «Gracias», dijo ella. «De nada». Hubo una pausa. «No tenías que hacerlo», añadió Clara. Julián sostuvo su mirada. «Lo sé. Esa noche cenaron juntos sin haberlo planeado. Hablaron poco. Pero el ambiente estaba cargado de algo nuevo. No era incomodidad. Era cuidado consciente. Una atención que ya no podía fingirse como casual. Cuando terminaron, Clara se levantó. «Estoy cansada», dijo. «Me voy a acostar». «Descansa». Subió las escaleras despacio. Julián se quedó solo en la cocina, apoyado contra la mesada. Pensó en el sueño, en el abrazo, en la certeza que había sentido entonces, y en cómo despierto estaba empezando a acercarse peligrosamente a ella. No con gestos grandes, con detalles. Y eso era lo más revelador, porque el cuidado no nace del acuerdo, nace del vínculo. Y esa noche, Julián aceptó algo que ya no podía ignorar. No estaba cuidando a Clara porque fuera su esposa, sino porque le importaba. La intimidad no llegó con gestos grandes. No hubo roces accidentales. No hubo miradas prolongadas que pidieran permiso. No hubo palabras que cruzaran una línea. Llegó en forma de silencio compartido. Clara empezó a notar que Julián ya no preguntaba si estaba bien. Lo sabía. Cuando bajaba con el ceño apretado, él dejaba el café un poco más cerca. Cuando hablaba menos, él hablaba menos también. Cuando se quedaba trabajando hasta tarde, una luz quedaba encendida en el pasillo. No se decían nada al respecto, y eso lo hacía más íntimo. Una tarde, Clara estaba sentada en el estudio revisando unos informes. La luz del día entraba oblicua, dorada, marcando el polvo en el aire. El silencio era profundo, casi acogedor. Julián pasó por el pasillo. Se detuvo. No entró. Apoyó una mano en el marco de la puerta y se quedó ahí unos segundos sin hablar. Clara sintió la presencia antes de verlo. Levantó la vista. «¿Pasa algo?», preguntó. «No», respondió él. «Solo quería saber si necesitabas algo». Ella negó con la cabeza. «No». Julián asintió. Se quedó un segundo más. Luego se fue. Clara volvió a los papeles, pero ya no leía, porque había algo reconfortante en esa simple aparición, en saber que alguien estaba ahí atento, sin exigir. Esa noche, comieron juntos otra vez. No lo planearon, no lo discutieron, simplemente ocurrió. Se sentaron uno frente al otro, con platos simples, sin distracciones. El sonido de los cubiertos contra la cerámica llenaba el espacio. «Hoy no tuve ganas de hablar con nadie», dijo Clara de pronto. Julián levantó la vista. «Está bien». No pidió explicación. No intentó animarla. Aceptó. Eso para Clara fue nuevo. «Gracias», añadió ella, sin saber bien por qué. Julián sonrió apenas. «Por nada». Después se quedaron en el living. No juntos, no separados. Cada uno en su lugar. Leyendo, revisando cosas, compartiendo la noche sin ocuparla. Clara apoyó los pies sobre el sillón, cerca de donde Julián estaba sentado. No se tocaron, pero el espacio entre ambos se redujo. El reloj marcó las 11. «Me voy a dormir», dijo ella. «Buenas noches». «Buenas noches». Subieron por la escalera en silencio. Al llegar al descanso, se separaron, cada uno hacia su habitación. Clara cerró la puerta y apoyó la frente contra la madera. Respiró hondo. No había pasado nada. Y sin embargo, sintió una ausencia inmediata. Julián, del otro lado del pasillo, se detuvo frente a su propia puerta. Escuchó el leve sonido de la puerta de Clara cerrándose. Se quedó quieto unos segundos, con la mano apoyada en el picaporte. La cercanía había sido constante. La distancia ahora dolía un poco. Entró en su habitación. Apagó la luz. Se acostó. Pensó en el sueño otra vez. En el abrazo.
En la calma, entendió algo con una claridad inquietante. La intimidad ya no estaba en la cama compartida, estaba en todo lo que evitaban hacer. Y eso la volvía más intensa, porque el silencio, cuando se comparte, puede decir más que cualquier declaración. El nombre apareció primero como algo inofensivo. Martín va a venir mañana a la obra, dijo Clara una tarde, mientras revisaba unos papeles en la cocina. Va a ayudarnos con el relevamiento estructural. Julián asintió sin levantar la vista del celular. Está bien. No preguntó quién era Martín. No preguntó nada. Pero el nombre quedó flotando en el aire un segundo más de lo necesario. Martín llegó al día siguiente con el sol de media mañana. Clara lo reconoció de inmediato desde la vereda. Jeans gastados, camisa remangada, casco bajo el brazo. Tenía esa forma relajada de moverse de quien está cómodo en su lugar. Sonrió al verla. Pensé que no ibas a llegar nunca a convencerlos de restaurar esto, dijo, mirando la fachada antigua. Todavía no los convencí del todo, respondió Clara. Pero estamos cerca. Trabajaron juntos durante horas. Martín conocía los silencios de Clara. Sabía cuándo dejarla pensar, cuándo insistir, cuándo hacer un comentario liviano para aliviar la tensión. Habían compartido proyectos, frustraciones, cafés largos y discusiones técnicas que se volvían personales sin darse cuenta. Te noto distinta, dijo él mientras revisaban una viga. Más tranquila. Clara dudó. ¿Tranquila? Sí. Antes estaba siempre corriendo, ahora, no sé. Como si hubieras encontrado un centro. Clara sonrió, pero no respondió. Esa tarde volvió a la casa más tarde de lo habitual. Julián estaba en el living, revisando unos informes. Al verla entrar, levantó la vista. ¿Todo bien? Sí, se extendió el trabajo. ¿Con quién estabas? La pregunta salió suave, demasiado casual. Con Martín. Un compañero. Julián asintió. ¿Van a seguir trabajando juntos? Sí, bastante. Silencio. Clara se quitó el saco, dejó el bolso. Notó algo distinto en Julián. No tensión, no enojo. Atención. Es bueno en lo que hace, añadió ella sin saber por qué. Es fácil trabajar con él. Ahí estuvo. La grieta se abrió un poco más. Julián apoyó los papeles sobre la mesa. Me alegra. Pero no era del todo verdad. Esa noche, Clara recibió un mensaje. Martín, hoy fue un buen día. Hacía tiempo que no trabajábamos así. Ella miró la pantalla unos segundos antes de responder. Clara. Sí, fue productivo. Dejó el celular boca abajo. Julián lo vio. No dijo nada. Pero esa noche, el silencio fue distinto. No era compartido, era observado. Clara se acostó inquieta. Pensó en Martín, en la facilidad, en la familiaridad, en lo sencillo que era todo con él. Pensó también en Julián, en la casa, en el cuidado, en lo que no se decía. Del otro lado del pasillo, Julián permaneció despierto. No estaba celoso, o eso se repetía, pero la imagen de Clara riendo con alguien más, compartiendo algo que a él todavía no le pertenecía del todo, se le instaló en el pecho como una presión incómoda. Por primera vez desde que habían firmado el acuerdo, sintió algo claro y perturbador. No quería perderla, y eso no estaba permitido, porque la tentación no siempre aparece para llevarse algo, a veces aparece para mostrar lo que ya importa demasiado. La discusión no empezó con gritos, empezó con una frase mal colocada. Clara acababa de dejar el bolso sobre la silla. El día había sido largo, agotador. Tenía polvo en los zapatos, cansancio en los hombros y la cabeza llena de pendientes. Julián estaba en la cocina, de pie, con una copa en la mano. No la miraba directamente. ¿Te escribió Martín otra vez?, preguntó. Clara se detuvo. ¿Cómo? El celular, añadió él. Lo miraste apenas entraste. Ella lo observó con atención. Algo en su tono no era casual. No era neutro. Sí, respondió. Me escribió. Julián apoyó la copa con un golpe seco sobre la mesada. Parece que es bastante constante. Clara frunció el ceño. Es mi compañero de trabajo. Claro, dijo él, muy dedicado. El silencio se tensó de inmediato. ¿Qué te pasa?, preguntó ella cruzándose de brazos. Julián respiró hondo. Nada. No es nada cuando lo decís así. Él la miró por fin. Desde que apareció estás distinta. Clara abrió los ojos incrédula. ¿Distinta cómo? Más lejos. Ella soltó una risa corta, sin humor.
¿En serio estás diciendo esto? Estoy diciendo lo que veo. ¿Y desde cuándo ves tanto? Replicó ella. Porque hasta hace poco no te interesaba nada de lo que hacía. Julián dio un paso hacia ella. Eso no es verdad. ¿No? Alzó la voz. Entonces decime qué es esto. No me gusta cómo te mira. La frase cayó como un golpe. Clara se quedó quieta un segundo. ¿Cómo me mira? Como si... Julián se interrumpió. Como si quisiera algo más. Ahí fue cuando todo se rompió. ¡Basta!, gritó Clara. ¡Basta, Julián! El nombre sonó distinto. Más cercano. Más peligroso. ¿Sabes lo que pasa?, continuó ella con la voz temblando de furia contenida. Que no tenés derecho a decirme esto. No estoy diciendo que tengas que hacer nada, respondió él tenso. Solo estás haciendo una escena. Lo interrumpió. Una escena que no te corresponde. Julián apretó la mandíbula. No me digas que no me corresponde cuando vivís acá conmigo. Vivimos bajo un acuerdo, gritó ella. Un acuerdo que vos mismo pusiste por delante de todo. Silencio. El aire parecía vibrar. ¿Querés saber la verdad?, dijo Clara dando un paso hacia él. Martín es gay. Julián parpadeó. ¿Qué? Es el novio de Pablo, añadió ella. Mi otro colega, el que conocí antes, el que viene a veces a la obra. Julián se quedó inmóvil. Así que no, continuó Clara con la voz quebrada de rabia. No me interesa Martín. Nunca me interesó. Porque no es una posibilidad. Porque no es eso. Porque no es nadie más que un compañero y un amigo. Julián bajó la mirada. El golpe fue brutal. No por Martín, por él mismo. ¿Y sabes qué es lo peor?, siguió Clara. Que si no fuera gay, tampoco sería el punto. Julián levantó la cabeza. Porque esto, dijo ella señalando el espacio entre ellos. Esto no se trata de celos. Se trata de que vos estás cruzando una línea que juramos no cruzar. La voz se le quebró. Y yo estoy cansada, añadió, cansada de sentirme culpable por cosas que no hice. Cansada de caminar con cuidado en una casa que también es mía. El silencio cayó pesado, definitivo. Julián respiraba hondo. Sus manos estaban tensas a los costados del cuerpo. Tenés razón, dijo al fin con la voz baja. No debí decir nada. No, respondió ella. No debiste sentirlo. La frase fue un cuchillo. Clara tomó su bolso. Voy a dormir, dijo. No estoy para esto. Subió las escaleras sin mirar atrás. Julián se quedó solo en la cocina. El eco de la discusión seguía rebotando en las paredes. Cerró los ojos. Apoyó las manos sobre la mesada. Había hecho una escena. Había perdido el control. Había sentido celos. Y ahora lo sabía con absoluta claridad. No estaba enojado por Martín. No estaba confundido por un tercero. Estaba enamorado de su esposa falsa. Y eso era lo único verdaderamente imperdonable dentro del acuerdo. La casa amaneció demasiado ordenada. No porque alguien hubiera limpiado más de lo habitual, sino porque nadie había desordenado nada. Cada objeto estaba en su lugar exacto, como si el espacio se hubiera congelado en una versión correcta de sí mismo. Clara bajó temprano. No había dormido bien. Tenía los ojos cansados, el cuerpo rígido. Preparó café en silencio, con movimientos precisos, casi automáticos. El sonido de la cafetera llenó la cocina durante unos segundos. Y luego nada. Julián apareció después. Se detuvo al verla, como si no supiera bien cómo entrar en la escena. Llevaba la camisa abrochada hasta arriba, el gesto controlado. No había rastro del hombre que había perdido el control la noche anterior. «Buen día», dijo. «Buen día». 2 palabras. Un abismo. Se sentaron a la mesa, uno frente al otro. El café humeaba entre ambos intacto. Nadie lo tocó de inmediato. «Lo de anoche», empezó Julián. Clara levantó la mano. No fue un grito. Fue una frontera. «No quiero hablar de eso ahora», añadió. «No estoy lista». Julián asintió. «Está bien». Y ahí estuvo la verdad no dicha. Él quería disculparse. Ella quería que no hubiera sido necesario. Pasaron los días. No hubo más discusiones. Tampoco hubo cercanía. La convivencia se volvió correcta, educada, distante. Clara se quedaba más tiempo fuera. Julián trabajaba hasta tarde. Cuando coincidían hablaban de cosas prácticas. Horarios, compras, compromisos. El acuerdo volvía a ocupar su lugar. Pero ya no se sentía seguro. Se sentía vacío. Tarde.
La casa estaba a oscuras. Solo una luz encendida en el estudio. Julián estaba ahí revisando papeles. Levantó la vista al escucharla. «Llegaste tarde». «Sí». Se quedaron mirándose unos segundos más de lo necesario. «¿Estás bien?», preguntó él, rompiendo la distancia que él mismo había impuesto. Clara respiró hondo. «No lo sé». Fue lo más honesto que había dicho en días. Julián cerró la carpeta. «Yo tampoco». No avanzaron más, porque había verdades que, una vez dichas, ya no podían volver atrás. Y ambos sabían que, si hablaban de verdad, el acuerdo dejaría de protegerlos. Esa noche, Clara se acostó temprano. Miró el techo durante horas, escuchando los sonidos de la casa, pasos apagados, una puerta que se cerraba, el murmullo lejano de la ciudad. Pensó en todo lo que no había dicho, en todo lo que Julián tampoco, en cómo el amor, cuando no se nombra, no desaparece, solo se vuelve más pesado. Del otro lado del pasillo, Julián permaneció sentado en la cama, con las manos apoyadas sobre las rodillas. Recordó la escena, el grito, la confesión involuntaria que había hecho sin decirla. Entendió algo con una claridad amarga. El problema ya no era el miedo a amar, era el miedo a perderla. Y ese miedo no figuraba en ninguna cláusula. La casa seguía en pie, el matrimonio seguía vigente, las reglas seguían escritas. Pero la verdad estaba ahí, ocupando cada rincón sin ser nombrada. Y lo no dicho, cuando se acumula, siempre termina pidiendo salida. Julián tomó la decisión una mañana cualquiera. No fue después de una pelea. No fue en medio de una crisis. Fue en una de esas mañanas tranquilas que engañan, donde todo parece estable, pero no lo está. Clara había salido temprano. La casa estaba en silencio, bañada por una luz limpia, casi amable. Julián estaba solo en la cocina, con una taza de café que ya se había enfriado. Miraba la mesa larga, las sillas ocupadas solo por ausencia, el espacio exacto que Clara solía usar. Entonces recordó la cláusula. La habían escrito juntos, con cuidado, con la seguridad de quienes creen que pueden preverlo todo. Cuando alguno quiera terminar el acuerdo, el otro no se opondrá. Julián cerró los ojos. No quería terminarlo porque no la amara. Quería terminarlo porque sí la amaba. Y quedarse significaba algo peor. Seguir lastimándola con silencios, con miradas contenidas, con celos que no podía controlar. Esa noche la esperó. No con ansiedad, con decisión. Clara entró pasada la hora de la cena. Dejó el bolso, se quitó los zapatos. Cuando lo vio sentado en el living, supo que algo no estaba bien. No por su expresión, sino por la calma. «Tenemos que hablar», dijo él. Clara no respondió de inmediato. Se sentó frente a él, como si ya conociera el peso de esas palabras. «Decime». Julián respiró hondo. «Voy a irme de la casa». El silencio fue absoluto. Clara parpadeó una vez. «Dos». «¿Cómo?», preguntó, aunque había escuchado perfectamente. «No es un impulso», continuó él. «Lo pensé bien». «¿Por qué ahora?». Julián la miró. «De verdad, porque ya no puedo quedarme sin mentirte». La frase la atravesó. «¿Mentirme en qué?», preguntó ella con la voz más baja. «En que esto sigue siendo solo un acuerdo». Clara apretó las manos sobre las rodillas. «Eso es lo que es», dijo. «Siempre lo fue». «Ya no». Ella se levantó de golpe. «¿Y esa conclusión la tomaste solo?». «No», respondió. «La tomé pensando en vos». Clara rió, una risa corta, amarga. «No necesitaba que me cuides de esta manera». «Sí», dijo él. «Porque si me quedo, voy a cruzar límites que no te prometí». El aire se volvió denso. «¿Y qué se supone que haga yo con todo esto?», preguntó ella. «Aceptar y ya». Julián asintió despacio. «Eso fue lo que firmamos. Esa fue la herida final». No discutieron más. No hubo escenas, no hubo súplicas, no hubo declaraciones. Solo un acuerdo cumpliéndose al pie de la letra. Esa noche, Julián empezó a empacar. No todo, solo lo necesario. Clara lo escuchaba desde su habitación. El abrir de un cajón, una valija rodando, una puerta que se cerraba. Cada sonido era un golpe suave, insistente. No lloró, no todavía, porque entendía algo terrible. Julián no se iba porque no la amara, se iba porque la amaba demasiado tarde. Y esa noche, mientras la casa se preparaba para volver a ser un espacio vacío, Clara sintió algo con una claridad dolorosa. Habían cumplido el contrato,
pero estaban rompiendo lo único que no habían firmado. La casa no cambió cuando Julián se fue. Eso fue lo primero que Clara notó. Todo estaba exactamente en su lugar. Los muebles alineados, las luces apagadas donde debían estar, las cortinas abiertas a la misma hora de siempre. No había desorden ni rastros evidentes de una partida apresurada. Y sin embargo, la casa estaba distinta, más grande, más fría, más consciente de sí misma. Clara se levantó temprano al día siguiente, preparó café por costumbre, puso 2 tazas sobre la mesa y recién entonces se detuvo. Miró la segunda taza unos segundos antes de devolverla al estante. El sonido fue seco, final. Se sentó sola. El café sabía igual, el silencio no. Los días siguientes intentó recuperar su ritmo anterior. Volvió a quedarse más horas en la obra. Caminó por San Telmo entre paredes descascaradas y balcones antiguos, buscando refugio en lo sólido, en lo que había resistido el paso del tiempo. Trabajaba con concentración, con eficiencia. Nadie habría dicho que algo estaba mal, pero cada regreso a la casa era una confirmación. El sonido de sus propios pasos la sobresaltaba. Las noches eran demasiado quietas. El pasillo ya no tenía esa luz tenue encendida. Una tarde encontró la nota. Estaba en un cajón que no solía abrir. Un papel doblado con letra prolija contenida. Gracias por haber hecho de este lugar algo vivo. Clara cerró el cajón de golpe. Esa noche no encendió ninguna luz. Se sentó en el living a oscuras, mirando la ciudad a través del vidrio. Las luces lejanas parecían no pertenecerle. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió no estar bien. No lloró fuerte. No se quebró. Las lágrimas le cayeron despacio, silenciosas como si incluso el dolor respetara las reglas que habían impuesto durante tanto tiempo. Pensó en Julián, no en el empresario, no en el marido por contrato. Pensó en el hombre que le alcanzaba café sin preguntar, en el que dejaba una luz encendida, en el que la había sostenido sin exigir nada, y entendió algo que le dolió más que la separación. No extrañaba la compañía, extrañaba el cuidado. Del otro lado de la ciudad, Julián estaba en un departamento transitorio. Todo era funcional, correcto, impersonal. Dejó la valija cerrada durante días. No tenía prisa por instalarse. No tenía a dónde llegar realmente. Dormía poco, trabajaba mucho, cumplía, pero cada noche al apagar la luz, el silencio lo golpeaba con una violencia inesperada. No había pasos en el piso superior. No había música baja desde el estudio. No había nadie respirando en la casa. Había cumplido el acuerdo y aún así había perdido. La casa de Palermo seguía en pie, hermosa, ordenada, vacía. Y Clara entendió, con una claridad que ya no podía evitar, que algunas ausencias no se llenan con tiempo, ni con rutina, ni con voluntad. Solo revelan lo que fue verdadero. Clara aceptó la invitación sin pensarlo demasiado. No era una cita formal, no había expectativas. Solo un intento de volver a la normalidad. Se llamaba Andrés, ingeniero amable, inteligente, de conversación fácil. Se habían conocido a través de un contacto laboral y, durante semanas, el vínculo había sido correcto, cómodo, sin sobresaltos. Justamente por eso, Clara pensó que era una buena idea. Cenaron en un restaurante tranquilo, de esos donde la luz es cálida y la música apenas se escucha. El aroma a comida recién hecha llenaba el ambiente, y las mesas estaban ocupadas por parejas que parecían saber exactamente qué estaban haciendo ahí. Andrés hablaba con entusiasmo, le preguntaba por su trabajo, por sus proyectos, por su vida. Clara respondía con honestidad medida, sin cerrarse, sin exponerse demasiado. Todo funcionaba, y eso fue lo inquietante. «Me gusta cómo hablas de lo que haces», dijo él en un momento. «Se nota que te apasiona». Clara sonrió. «Sí, es lo que me sostiene». Andrés asintió atento. Le gustaba escucharla. No la interrumpía, no la corregía, no invadía. Era perfecto. Demasiado. Cuando él tomó su mano sobre la mesa, el gesto fue suave, respetuoso. Clara no la retiró de inmediato. La dejó ahí unos segundos esperando sentir algo, lo que fuera. No llegó, no rechazo, no incomodidad, tampoco emoción, nada. Retiró la mano con cuidado. «Perdón», dijo. «No estoy acostumbrada». Andrés sonrió con comprensión. «No pasa nada». Pero Clara ya sabía.
El resto de la cena transcurrió sin tropiezos, sin silencios incómodos, sin conflictos. Al despedirse, él le dio un beso suave en la mejilla. «Me gustaría verte de nuevo», dijo. «Sí», respondió ella, y supo que era una mentira pequeña, piadosa. Volvió a la casa caminando despacio. La noche estaba fresca. El aire olía a jazmín y a asfalto húmedo. Al entrar encendió la luz del living y la apagó casi de inmediato. El espacio le resultó demasiado grande. Se sentó en el sofá, cerró los ojos, pensó en Andrés. No había nada malo en él, nada incorrecto, nada que evitar, y sin embargo no había hogar. Pensó entonces en Julián, en cómo sabía cuándo no preguntarle nada, en cómo la cuidaba sin invadir, en cómo la casa había aprendido a respirar con ambos. La comparación no era justa, pero era inevitable. Clara entendió algo con una claridad lenta y dolorosa. No estaba buscando intensidad, ni drama, ni promesas. Estaba buscando esa forma silenciosa de estar. Y eso no se construye de nuevo tan fácilmente. Esa noche, escribió un mensaje que no envió. Lo borró. Lo volvió a escribir. Lo borró otra vez. Se levantó y caminó por la casa. Abrió el estudio. Tocó el borde del escritorio. Abrió una ventana. El aire nocturno entró suave, como si reconociera el lugar. «No todo se reemplaza», susurró. No lloró, pero dejó de mentirse. Del otro lado de la ciudad, Julián estaba sentado frente a una ventana abierta. El ruido lejano de la calle subía desde abajo. Tenía el teléfono en la mano, con el nombre de Clara en la pantalla. No llamó, no todavía, porque ambos estaban llegando a la misma conclusión desde lugares distintos. Algunas historias no terminan porque se rompen. Terminan porque nadie se anima a admitir que aún no terminaron. La noche llegó sin ceremonia. No hubo lluvia, no hubo viento. Buenos Aires parecía suspendida en una calma artificial, como si incluso la ciudad entendiera que algo estaba por cerrarse. Clara dejó los papeles sobre la mesa del comedor. El sobre estaba ahí desde la mañana. No lo había abierto. No hacía falta. Sabía exactamente lo que contenía. Fechas, firmas, lenguaje preciso. El final correcto de un matrimonio incorrecto. Se sirvió una copa de vino. No por celebración, por compañía, caminó por la casa despacio, descalza, tocando las paredes como si las recorriera por última vez. El living, el estudio, el pasillo donde alguna vez había quedado una luz encendida sin explicación. Entró a la habitación de Julián. Estaba intacta. Demasiado. La cama hecha, las cortinas cerradas, el aire detenido. Se sentó en el borde y cerró los ojos. Recordó la primera noche, la distancia respetada, el cuidado no pactado, el sueño que nunca fue suyo, pero que de algún modo había sentido. Esto no era parte del plan, murmuró. En otro punto de la ciudad, Julián también estaba despierto. El departamento transitorio estaba en silencio. Demasiado blanco, demasiado funcional. Tenía el saco colgado en una silla y la camisa desabrochada. Los papeles estaban sobre la mesa, alineados, como todo en su vida. Mañana iba a firmar. Había cumplido su palabra, había respetado el acuerdo, había hecho lo que creía correcto, y aún así, sentía que estaba traicionando algo esencial. Se sirvió un vaso de agua. No tenía sed. Lo apoyó sin beber. Cerró los ojos. La imagen volvió Clara insistente. Clara bajando las escaleras. La casa respirando con ellos. El silencio compartido. Entendió algo con una lucidez que dolía. Había confundido cuidado con renuncia, respeto con huida, amor con peligro. Y había elegido escapar. Tomó el teléfono. El nombre de Clara iluminó la pantalla. No marcó. Aún no, porque sabía que si hablaba, ya no habría forma elegante de volver atrás. Clara en la casa se recostó en el sillón. El vino seguía casi intacto. Apoyó la cabeza contra el respaldo y miró el techo. Sintió el cansancio de todas las decisiones que había tomado, intentando no sentir demasiado. Se preguntó en qué momento había empezado a perderlo. No fue en la pelea, no fue con Martín, no fue con la partida. Fue mucho antes, cuando empezó a importarle sin permiso. Se levantó de golpe, caminó hasta la ventana. Abrió apenas. El aire nocturno entró fresco. Cerró los ojos y respiró hondo. «Si no venís ahora», susurró sin saber a quién hablaba. «Ya no sé si voy a poder abrir la puerta mañana». Del otro lado de la ciudad,
Julián abrió los ojos al mismo tiempo, como si algo lo hubiera llamado. Miró el reloj. La noche avanzaba. La decisión ya no era legal. Era humana. Y por primera vez, desde que firmaron aquel acuerdo frío y perfecto, ambos entendieron lo mismo sin decirlo. El final ya estaba escrito, pero todavía había una verdad que no había sido dicha. Y esa verdad no iba a esperar al día siguiente. Julián no llevó nada consigo, ni flores, ni discursos ensayados, ni la certeza de ser bien recibido. Solo tomó las llaves que aún conservaba y salió. La ciudad lo acompañó en silencio. Los semáforos parecían abrirse a su paso, como si Buenos Aires entendiera la urgencia que no figuraba en ningún papel. Manejaba sin música, con las manos firmes en el volante y el pecho demasiado lleno. No iba a pedir, no iba a prometer. Iba a decir la verdad y aceptar lo que viniera después. Cuando llegó a la casa, las luces estaban apagadas. Por un segundo dudó. No por miedo, por respeto. Luego giró la llave. El sonido fue suave, casi tímido. Clara estaba en el living, sentada en el sillón, con las piernas recogidas, la copa de vino intacta sobre la mesa. Al escuchar la puerta, levantó la cabeza de inmediato. No se sorprendió, no sonrió, no se levantó, solo lo miró. Julián cerró la puerta detrás de sí. El silencio era tan denso que parecía un tercer cuerpo entre ellos. «No vengo a discutir», dijo él despacio, «ni a convencerte de nada». Clara no respondió. «No vengo a pedirte que cambies de opinión», continuó. «Vengo porque si no decía esto hoy, mañana ya no iba a ser verdad». Clara se puso de pie lentamente. «Mañana vamos a firmar», dijo. «Eso también es verdad». Julián asintió. «Lo sé». Avanzó un paso, se detuvo. «No te ofrezco seguridad», dijo entonces. «No te ofrezco control. No te ofrezco un plan perfecto». Cada palabra pesaba. «Te ofrezco lo único que no supe darte antes, la verdad». Clara apretó los labios. Sus ojos brillaban, pero no lloraba. «La verdad», repitió ella. «Ahora, respondió, «porque ya no sé fingir que esto fue solo un acuerdo, porque me fui creyendo que te estaba cuidando. Y solo estaba huyendo». El aire parecía vibrar. «Me enamoré de vos», dijo finalmente. «No del papel, no de la casa, de vos. De cómo existís, de cómo cuidás sin hacer ruido, de cómo volviste hogar un lugar que estaba vacío». Clara dio un paso atrás. «No», dijo con la voz quebrada, «no llegues ahora con esto». «No llego», respondió él. «Siempre estuve. Solo que elegí el peor momento para entenderlo». El silencio se quebró. Clara dejó escapar una risa ahogada que se convirtió en llanto. Se pasó las manos por el rostro, sin intentar esconderlo. «¿Sabes lo que más duele?», dijo. «Que cumpliste el acuerdo, que hiciste todo bien, que no tengo cómo reprocharte nada, excepto que llegaste tarde». Julián no se movió. «Lo sé. Yo no te pedí que me amaras», continuó ella. «Te pedí que no me mintieras, y me mentiste cuando fingiste que no sentías nada». Julián cerró los ojos un segundo. «Tenés razón». Clara respiró hondo. Eso era lo único que no estaba en el contrato, dijo mirándolo de frente. «La verdad». Las palabras quedaron suspendidas entre ambos. No se tocaron, no se abrazaron, no se prometieron nada, pero algo se desarmó. Julián dio un paso más. Esta vez no se detuvo tan lejos. «Si mañana firmamos», dijo, «lo aceptaré. Si me pedís que me vaya ahora mismo, también. No vine a cambiar el final». Clara lo miró durante un largo momento. «Entonces», dijo, «¿por qué viniste?». Julián sostuvo su mirada, porque no quería que el final fuera una mentira más. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. La casa parecía contener la respiración. Como aquella primera noche, cuando todo estaba por empezar sin que lo supieran. Clara se acercó un poco más. No lo tocó. «Quédate», dijo, «no como esposo, no como solución». Julián tragó saliva. «¿Cómo qué?». Clara levantó la vista. «Como verdad». No firmaron esa noche. Tampoco hablaron mucho más. El silencio que quedó después de la última frase de Clara no fue incómodo. Fue denso, cargado de todo lo que ya no necesitaba explicarse. Julián dejó el saco sobre una silla. No por costumbre, por decisión. Se sentaron uno frente al otro, como aquella primera vez en el café. Pero ahora no había mesa pequeña ni documentos entre ellos. Solo espacio abierto. «No sé cómo se hace esto»,
dijo Clara finalmente. No sé amar sin reglas. Julián negó despacio. Yo tampoco. Siempre pensé que amar era perder el control. Clara lo miró. ¿Y ahora? Ahora sé que huir también lo es. No se acercaron de inmediato. El cuidado seguía ahí, incluso sin contrato. Tal vez más que nunca. Hablaron de cosas simples, de la casa, del trabajo, de lo que vendría al día siguiente. Mañana no voy a firmar, dijo Clara. Julián levantó la vista. No porque crea que esto va a funcionar, aclaró ella, sino porque no quiero cerrar algo que recién ahora entiendo. Él asintió. Entonces tampoco firmo yo. Esa noche durmieron en habitaciones separadas. No por distancia, por respeto, pero las puertas quedaron entreabiertas, y esa fue la mayor intimidad que se permitieron, porque el contrato había terminado, y con él la necesidad de protegerse de lo que sentían. No hubo un final feliz. Hubo algo mejor. La mañana llegó con luz clara, honesta. Buenos Aires seguía ahí, indiferente a las decisiones pequeñas que cambian una vida entera. Clara preparó café. Julián puso la mesa. 2 gestos simples que ya no respondían a ningún acuerdo. No sé qué somos, dijo ella. Julián sonrió apenas. Yo tampoco. Se miraron. No como marido y mujer, no como desconocidos, como 2 personas que habían dejado de mentirse. No hablaron de para siempre. No hablaron de planes. No hablaron de garantías. Hablaron de hoy. De quedarse. De intentarlo sin papeles. De fallar si era necesario. Pero fallar diciendo la verdad. La casa, esa misma que había sido escenario, refugio y herida, volvió a sonar distinta. No perfecta. No ordenada. Viva. Y si alguien hubiera mirado desde afuera, tal vez habría visto un matrimonio común. Pero Clara y Julián sabían algo que nadie más sabía. Firmaron un matrimonio falso, cumplieron cada cláusula, respetaron cada límite, y aún así, sin buscarlo, sin planearlo, vivieron el amor más verdadero de sus vidas, no porque prometieron quedarse, sino porque por primera vez eligieron no huir. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por regalarme tu tiempo, tu escucha y tu corazón. Si esta historia te acompañó, te hizo sentir, imaginar o simplemente desconectar un momento, me ayudaría muchísimo que te suscribieras al canal, le dieras like y la compartieras. No cuesta nada y para mí significa seguir creando, seguir contando historias, seguir creciendo contigo. Tu apoyo hace que este espacio siga vivo. Nos escuchamos muy pronto en una nueva historia. Te leo en comentarios. Pero antes dime qué parte de esta historia te gustó más.